Para ahondar más en este tema, saludo con mucho gusto a la doctora Elizabeth Vega Rangel, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Buenas noches, doctora, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Berenice, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Buenas noches. No, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Doctora, pues para empezar, ya veíamos qué son las contingencias en la nota pasada, pero ¿por qué hemos tenido más últimamente? Lo que pasa es que, como lo comentaban justamente en la nota, estos meses que empiezan en febrero, marzo, abril, mayo, es la época de mayor radiación solar. Es una época seca y entonces justamente ocurre esto de que con mayor radiación se genera más ozono. El ozono se va a generar a partir de ciertos precursores o cosas que se emiten antes, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno que están asociados con las emisiones vehiculares y los compuestos orgánicos volátiles. Y con la radiación solar, que en esta época es mucho más alta, se forma el ozono. Entonces, hay poco viento y la radiación es intensa. Incluso en estos días, a partir de las 8 de la mañana ya tenemos mucho calor porque las temperaturas son muy, muy altas en esta época. No, y que además también cada año ha ido aumentando la cifra récord de, pues ahora sí que el cambio climático en todo el mundo y obviamente también en nuestra ciudad. Doctora, ¿cómo se mide la contaminación? ¿Cómo se determina que se tiene que, pues ahora sí que declarar una contingencia ambiental? ¿Cuáles son los parámetros? Existen diferentes estaciones de monitoreo que pertenecen a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Tenemos más de 40 estaciones de monitoreo distribuidas en todas las alcaldías e incluso en la zona metropolitana del Valle de México, que va a incluir otros estados. En esas estaciones se miden diferentes contaminantes que se denominan criterio y se denominan así porque existe una norma que va a tener un determinado valor dependiendo de cada uno de los contaminantes que se utiliza para que la gente no se exponga más allá de esas concentraciones, porque se ha observado que a partir de esos niveles ya van a causar un cierto nivel de afectación en la salud de la población. Dentro de estos contaminantes están las partículas, que denominamos partículas PM2.5, que son las finas, que podemos respirar y entran hasta los alvéolos, las partículas PM10, que básicamente se deben a resuspensión de polvo, dióxido de azufre, el ozono, óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, entre otros. ¿Y cómo ha ido cambiando precisamente cómo se establecen estos parámetros? Ya lo mencionaba hoy en la mañana la presidenta en la conferencia, que esto se ha modificado pues precisamente para proteger a las y los ciudadanos, pero ¿qué implicaciones ha tenido este cambio? Lo que ocurre es que, como yo te decía, se miden todos estos contaminantes todos los días, pero también en los comités de normas, que ahí vamos a estar involucrados, pues la academia, los médicos, el gobierno, los industriales, toda la población en general también está invitada a participar en estos comités de normatividad. Y lo que se ha ido buscando es ir disminuyendo esos niveles tope, o sea, esa norma, ese valor mínimo para declarar una contingencia ambiental. Entonces, esto quiere decir que cada vez la normatividad es más estricta, pero desde alguna manera, te digo, se toman en consideración todas las voces. En este sentido, pues los médicos siempre van a exigir un valor mucho más bajo para protegernos, evidentemente, pero los industriales pues también necesitan un determinado tiempo para establecer algunas estrategias para disminuir sus emisiones, porque si nos podemos poner un nivel muy bajo, todos los días prácticamente estaríamos excediendo esta normatividad. ¿Cómo nos afecta directamente estos índices de contaminación, doctora? Sobre todo también hay una afectación diferenciada, vamos, entre las personas, porque parecería que todos respiramos el mismo aire, pero de pronto no estamos expuestos de la misma forma. Es correcto. Sí, definitivamente todos respiramos en la misma calidad del aire, sin embargo, hay personas que se denominan que son más vulnerables. Entre ellos están los niños y los adultos mayores o las personas que ya tienen una predisposición a enfermedades, por ejemplo, los que tienen asma o tienen alguna otra enfermedad, que evidentemente ellos se verían mucho más vulnerables al estar respirando este aire contaminado.
Y por eso ahora es que cuando se emiten las contingencias también hay un índice que no nada más te dice cómo está la calidad del aire, sino también cómo va a afectar a tu salud. Entonces, si tú ya tienes una condición de cierta enfermedad, por decirte asma, tú ya decides si sales a caminar o definitivamente te quedas en casa o resguardado en algún lugar, ¿no? El caso es que tú empiezas a conocer también cómo te afecta a ti la contaminación, pero definitivamente todo nos afecta, ya sea que te ardan los ojos o la garganta o a lo mejor dolor de cabeza, aunque pues obviamente también nos vamos adaptando a estos niveles que tenemos en la ciudad. Y que eso pues está mal, ¿no? Nuestra salud tendría que estar Claro. en otros parámetros, pero también, doctora, ¿qué otras medidas aparte del Hoy No Circula se han implementado precisamente para proteger a la ciudadanía y sobre todo también para revertir los niveles de contaminación en el aire? Nos queda un minutito. Sí, mira, como todos somos también parte de la problemática, Berenice, yo diría que también somos parte de la solución. Es decir, por ejemplo, yo en casa pues utilizo gas LP para cocinar o para calentar el agua del calentador. Así como llevamos el auto para verificarlo que esté funcionando de manera adecuada, pues igual tendríamos que verificar con nuestras estufas, nuestros calentadores, porque somos más de 21 millones de habitantes en la ciudad. Entonces, pues ya la suma de poquito en poquito, o si tenemos, por ejemplo, fugas de gas LP, ya sea en los cilindros o en nuestros tanques estacionarios, pues la suma de todo esto, el que la gente fume o que vayamos a cargar gasolina muy temprano, eso emite más contaminantes y se genera el ozono. Pues todos somos parte de la solución, doctora, y podemos contribuir desde nuestras casas y acciones sencillas y cotidianas. Doctora Elizabeth Vega, le agradecemos mucho que nos haya otorgado esta información para Informe Capital. Muchas gracias y buenas noches. Bonita noche, Bere. Hasta luego. Bye.